Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy especial porque ocurre justo en época navideña, aunque eso sí, les advierto que es más oscuro de lo que se pueden imaginar, así que tómenlo con cautela y disfrútenlo solos o en compañía de sus familias en esta Navidad. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Yo nunca festejo Navidad. Esa es la frase con la que siempre recordaré a Sandra, una de mis novias más queridas y al mismo tiempo la novia con la que duré más tiempo en una relación. Sandra fue la clásica pareja que conocemos en la prepa y que crece con nosotros hasta la universidad. Pero por más raro que parezca, pueden pasar muchos años y nunca terminas de conocer a las personas, por más cercanas que sean para ti. Y ese fue mi caso, porque un 3 de diciembre, mi vida dio un giro inesperado, cuando Sandra me dijo entre lágrimas que debía ir a su pueblo para Navidad, porque sus padres la estaban presionando, diciéndole que era su obligación estar con ellos y cumplir con la tradición familiar. Escuchar eso y verla tan afectada fue muy impactante para mí, porque desde que la conocí, Sandra me había dejado muy en claro que ella odiaba la Navidad y todo lo que tuviera que ver con ella, por lo que nunca festejamos esta fecha. Algunas veces yo me iba con mi familia y después de la cena platicaba por teléfono con ella durante un par de horas, y los últimos años ya habíamos pasado esa noche juntos, pero sin hacer nada especial ni hablar sobre el tema, solamente viendo películas y series en la televisión. Por este motivo, mi primera reacción al verla así fue decirle que no se preocupara, que las familias a veces se ponían así debido a estas fechas, que si quería yo la acompañaba, pero ella me dijo inmediatamente que no, gritándome y perdiendo el control, como si me ocultara algo o como si no quisiera que yo conociera a su familia, por lo que ese día decidí dejar el tema a un lado sin hablar nada al respecto hasta el 20 de diciembre. Esa tarde, cuando estábamos paseando por el centro de Coyoacán, Sandra estaba pensativa y un tanto ausente, tal como lo había estado desde aquel día, y de un momento a otro, como si hubiera tomado una decisión muy difícil en su mente, me dijo: «Tenemos que hablar, vamos a sentarnos a esa banca, por favor». Cuando escuché eso, pensé lo que ustedes están suponiendo, que quizá ya se había cansado de mí y que me pediría que nuestra relación terminara. Pero no, en ese momento, ella me comenzó a decir algo que nunca pensé que sucedería, pues entre lágrimas y sumamente temblorosa, me pidió que sí la acompañara al pueblo de sus padres para pasar la Navidad, no sin antes decirme que ellos eran un tanto especiales y que tenían costumbres distintas a las que yo conocía. Como todo novio enamorado,
Acepté, y un 23 de diciembre, por la madrugada, ya estábamos viajando en camión rumbo al puerto de Veracruz para posteriormente tomar 2 camiones más que nos llevarían a un pequeño pueblo perdido que colinda con los límites del estado de Oaxaca. Ese día llegamos cerca de las 9 de la noche a aquel pequeño pueblo, el cual era tan característico en su arquitectura que sería todo un éxito si estuviera en la lista de los llamados pueblos mágicos, pero no era así, pues este lugar era evidente que seguían viviendo bajo sus propias tradiciones, sin ser invadidos por la modernidad. Recuerdo que mi primera impresión fue de tranquilidad, porque veía a las personas paseando tranquilamente en las calles del pequeño centro, comiendo antojitos y bebidas calientes para mitigar el horrible frío de aquella noche. Después de comer algo, tomamos una camioneta colectiva que nos llevó hasta las orillas del pueblo, sobre la carretera, donde estaba perdida, entre el bosque, una casita de madera con un pequeño corral, donde lo primero que vi fue una enorme cabra color negro, la cual, extrañamente, parecía recibir a la distancia a Sandra, levantando sus 2 patas delanteras y haciendo un sonido que desconocía hasta ese momento, el cual me sorprendió porque jamás pensé que estos animales pudieran emitir un ruido de tal magnitud. Cuando llegamos, los padres de Sandra la recibieron muy cariñosamente, pese a que ella actuaba fría y distante con ellos. En mi caso, me trataron de forma cordial, aunque era evidente que no les agradaba mi presencia, preguntándome en varias ocasiones si en verdad me quería quedar ahí y si mi familia estaba de acuerdo con mi decisión. Después de la cena, Sandra me llevó a un pequeño cuarto que tenían a manera de anexo a un lado de la casa de madera, donde yo me quedaría, y mientras me ayudaba a preparar mi cama, me preguntó nuevamente si en verdad la quería acompañar, reiterándome nuevamente que su familia era distinta a las demás, que tenían costumbres extrañas, y que ese era el motivo por el que ella no solía visitarlos, y mucho menos en Navidad. Pero en ese momento, actuando nuevamente como un hombre enamorado, le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, que solamente sería una noche, y que después de eso nos podríamos ir al siguiente día para seguir con nuestras vidas. Su mirada, después de que dije eso, nunca la olvidaré, porque era una mirada tierna, pero también una mirada que transmitía lástima hacia mí, como si justo en ese momento ella pensara en todo lo que yo desconocía hasta esa noche. Cuando Sandra se fue a dormir, yo me quedé pensando un rato en la cama sobre todo lo que había pasado, desde aquel primer día, cuando la vi llorando porque tenía que ir a casa de sus padres, hasta esa noche, cuando ya estaba durmiendo bajo el techo de aquel lugar del que ella temía tanto. En ese momento, lo primero que pensé es que se debía a la actitud de sus padres, quienes evidentemente no me querían ahí, además de que eran un tanto extraños, por decirlo de alguna forma, ya que entre ellos se hablaban con una extraña cordialidad y sus vestimentas también eran atípicas, ya que solo vestían con ropa blanca y en el caso de su madre, siempre tenía el cabello recogido y escondido con un paliacate del mismo color. Su casa
también era distinta porque tenían muy pocos muebles, apenas los necesarios para vivir, y en las paredes tenían colgados distintos tipos de amuletos, o eso es lo que yo creí, porque eran una serie de ramas, huesos y semillas, además de varias letras y símbolos que yo desconocía, los cuales estaban pintados con gis color blanco en todas las paredes de la casa, incluida la habitación anexa, donde yo me quedé a dormir. Esa noche fue una de las más extrañas para mí, porque pese a estar sumamente cansado por el viaje, no pude dormir bien. Primero, por los ruidos que se escuchaban en el bosque y que desconocemos las personas de ciudad, y en segundo, por el horrible ruido que emitía aquella cabra, quien por algunos momentos parecía cantar, pues sus balidos se escuchaban como si tuvieran un tipo de ritmo, conformando una melodía que me eriza la piel tan solo de recordarla en este momento. A la mañana siguiente, lo primero que me sorprendió fue ver que Sandra vestía de la misma manera que sus padres, y cuando la saludé, ella actuaba de forma extraña, pues era un tanto cortante conmigo, y ahora sumamente sumisa con sus padres. No solamente fue extraño eso, sino sumamente incómodo para mí, porque después del desayuno, Sandra me pidió que me fuera al cuarto donde había dormido, hablándome como si fuera un extraño para ella. Esa mañana, por más que intenté conectar con Sandra a través de la mirada, no pude, y no me quedó otra opción más que obedecer y quedarme el resto de la tarde en ese pequeño lugar, pensando en qué había pasado para que cambiara de esa manera conmigo, e incluso pensando en irme de ese lugar, lo cual no era una tarea fácil, porque no tenía la más mínima idea de dónde pasaban los camiones o cómo me podía ir de ahí. Esa tarde no supe lo que pasó afuera con Sandra y sus padres, porque ellos hablaban entre sí en un tono muy bajo, casi susurrando, y lo único que pude percibir fue un fuerte olor a plantas quemadas, y llegada la noche, el ruido de varios carros y personas. Ante esta situación, estaba expectante y temeroso, porque durante toda la tarde solo vi durante un par de ocasiones a Sandra, una para llevarme algo de beber y otra para llevarme algo de comer, y en ambos casos casi no me dirigió la palabra y sin darme cuenta cerraba la puerta con llave. Pasada una hora de la llegada de aquellos carros, alguien tocó fuertemente a mi puerta para después abrirla bruscamente. Yo pensé que se trataría de Sandra nuevamente, pero no. Esta vez eran dos hombres bastante altos y fuertes, vestidos con trajes negros, quienes me tomaron de los brazos y a la fuerza me sacaron de aquella habitación, y cuando salimos no podía creer lo que estaba pasando, porque ya estaban afuera Sandra y sus padres, junto a varios habitantes del pueblo, todos vestidos de la misma forma y formados a manera de peregrinación, con varias antorchas en mano. Sandra y su familia estaban hasta delante de la enorme fila, en la cual les seguían varias personas de ciudad, cerca de 50, según mis cuentas, quienes iban vestidos con ropas caras y elegantes, pero al mismo tiempo con máscaras extrañas que cubrían perfectamente su identidad.
Cuando salí, los hombres me formaron hasta el final de la peregrinación y después de unos minutos comenzamos a caminar, no sin antes amenazarme, diciéndome que yo estaba ahí solamente para ver, no para hablar ni opinar. Sin saber en qué momento, ya estábamos caminando dentro de aquel oscuro y denso bosque que rodeaba la carretera y la casa de Sandra. La escena era demasiado tétrica porque todos iban cantando y rezando con un idioma extraño, y a lo lejos podría jurar que escuchaba el mismo balido que había escuchado una noche anterior, como si en algún punto de la peregrinación viniera aquella enorme y horrible cabra. Después de varios minutos de caminata, llegamos a un punto del bosque donde ya nos esperaba una enorme fogata y una gigante y extraña figura elaborada de ramas y paja, frente a la cual se acomodaron todos los asistentes, mirando hacia aquella figura. Y tras ello, de un momento a otro, todas las personas dejaron de cantar, quedándose en total silencio y bajando sus cabezas. Yo hice lo mismo, aunque obligado por los dos hombres que me llevaban, quienes me forzaban a tener la mirada hacia abajo, empujándome la cabeza con sus enormes manos, pero aún así podía alcanzar a ver algo con el rabillo del ojo, y en ese momento vi a Sandra caminar sola rumbo a la enorme fogata. Después, detrás de aquella figura, salió un hombre con una túnica roja, quien le untó varias cosas a Sandra en todo su cuerpo, para después pasar a sentarse del lado de todos los asistentes, para quedarse ahí con la mirada hacia abajo. Tras ello, vi a Sandra quitarse su ropa, quedándose completamente desnuda, y posteriormente vi a aquella enorme cabra color negro, pero esta vez caminando en dos patas. En este punto me es difícil seguir porque la escena fue demasiado grotesca y bizarra, porque después Sandra tomó la pezuña de aquel animal y se perdió con él en la oscuridad. Dejo a su imaginación lo que sucedió después, aunque en mi caso no puedo sacar de mi mente aquella escena, acompañado con aquel horrible sonido que hacía la enorme cabra. Después de eso, lo último que vi fue a todos los asistentes quitándose la ropa, y en ese momento los dos hombres me jalaron y me llevaron cerro abajo hasta la casa de Sandra, donde me dijeron que tomara todas mis cosas porque ya me tenía que largar de ahí. Esa noche, los hombres me subieron a una de las tantas camionetas negras que estaban estacionadas afuera de la casa de Sandra y me llevaron hasta una central camionera, dándome 7,000 pesos y diciéndome que me fuera a mi casa y que intentara vivir con todo lo que había visto aquella noche. En las semanas siguientes, obviamente, no intenté contactar a Sandra, ni ella a mí, pero cuando regresamos a la escuela, ella me buscó, preguntándome qué había pasado y por qué no había hablado con ella, y era extraño, porque honestamente, ella no parecía recordar nada de lo que vivimos esa noche, y de pronto había vuelto a ser la misma conmigo, pero lamentablemente ella no lo era para mí, porque yo sabía que algo había cambiado
a partir de esa noche. Después de regresar a clases, terminamos la relación y después de 18 meses a partir de aquella noche, Sandra tuvo un hijo. Tras el embarazo, dejó de estudiar y lo último que supe de ella a través de sus amigas es que vive en el extranjero con una vida llena de lujos, la cual envidian ellas, pero en mi caso sé que hay algo oscuro detrás de todo eso, y después de esa noche también odio la Navidad, no por lo que representa positivamente para todas las personas, sino por lo que viví aquella noche en la oscuridad de ese horrible bosque. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? Muy oscura, ¿verdad? Recuerden que el principal motivo de este canal es la de escuchar las historias de nuestros suscriptores, al mismo tiempo de entretenernos, así que espero que hayan disfrutado de este relato de manera relajada, para que sigan disfrutando de estas fechas, en compañía de sus seres queridos, o en su defecto, solos en sus casas, en compañía de toda nuestra comunidad de lectores de la oscuridad. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y les deseo que pasen una excelente y muy feliz Navidad. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios por qué creen que la Navidad también sea una fecha especial para los seres oscuros, o también pueden compartir un GIF o un emoji de un hombre de nieve. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.